Ejercicio número 275 de Python. Nos han solicitado que obtengamos los caracteres comunes de dos cadenas de caracteres. Ok, escribamos aquí solución y pensemos en dos cadenas. La cadena 1 es Python. La cadena 2 es PHP. ¿Cuáles son los caracteres comunes entre esas dos cadenas de caracteres? Simplemente la P. ¿Qué pasa si ahora tenemos, por ejemplo, aquí Python y también tendríamos, o mejor dicho, JavaScript, queda mejor, JavaScript y acá Java? ¿Cuáles son los caracteres comunes? Java. ¿Ok? Otro ejemplo, el último. Supongamos que tenemos Python y acá tenemos C++. ¿Cuáles son los caracteres comunes? No hay ninguno. Dejamos una cadena vacía o eventualmente podríamos, digamos, retornar none. Muy bien. Definamos aquí una función que se llame caracteres comunes. Entonces tendremos la cadena 1 y la cadena 2. Creemos el cuerpo de implementación de esta función. Nos apoyaremos en la clase counter. Importemos esa clase desde el módulo collections, import counter. Esta clase nos va a servir para hacer un conteo de los caracteres que tiene cada cadena de caracteres. Es decir, encuentra el número de ocurrencias por cada carácter que integra una cadena de caracteres, un texto. Entonces, llamemos a esta variable contador 1 y le asignamos el resultado de crear un objeto counter. Aquí pasamos cadena 1, voy a duplicar esa línea, adapto aquí, coloco cadena 2 como argumento de counter y acá creamos la variable el identificador contador 2. Ok, hagamos aquí algo interesante. Utilicemos el operador AND que permite la operación de intersección entre estos dos objetos counter. Entonces vamos a encontrar las ocurrencias o los elementos comunes que hay entre esos dos contadores. ¿Ok? Llamemos a esa variable comunes. Utilicemos aquí contador 1 y o intersección contador 2. Preguntemos por la longitud de la variable len, que trae la cantidad de elementos comunes que hay entre contador 1 y contador 2. Entonces pasemos aquí comunes. Si es igual a 0, ¿qué significa? Que no hay caracteres comunes, como es el caso de esta instancia de ejemplo. Entonces podemos retornar none o eventualmente la cadena vacía. Ok, continuemos. Cuando hay elementos comunes vamos a detectar cuáles son esos caracteres comunes. Ok, entonces reutilicemos aquí la variable comunes, convirtamos a una lista los elementos de ese diccionario que tiene los elementos comunes. Es muy fácil, invocamos la función list, indicamos aquí comunes y sobre comunes utilizamos la función elements. ¿Ok? ¿Qué sigue? Podemos ordenar, digamos que sería una opción alternativa de ordenar esos caracteres comunes en orden alfabético. Reutilicemos la variable comunes y ahí guardamos el resultado de invocar la función sorted con el argumento comunes. Como tenemos un listado, una lista, un objeto list, podemos hacer lo siguiente. Como los elementos de list son caracteres, podemos retornar una cadena de caracteres separada por comas. Pero yo pienso que con el hecho de que retornemos la lista con los elementos comunes, ya el problema queda resuelto. Esa sería una operación adicional.
retornemos comunes. ¿Ok? Entonces, voy a bajar un poco acá. Creemos aquí una variable que se llame texto1 y le asignamos Python. Creemos otra variable, llamémosla texto2 y le asignamos la literal PHP. ¿Ok? Entonces, ¿qué haremos aquí? Mostremos en pantalla los caracteres comunes que hay entre texto1 y texto2. Texto1 en el primer argumento, texto2 en el segundo argumento. Ejecutamos y nos devuelve la lista con el carácter P. Ese es el único elemento común, el carácter común entre Python y PHP. Genial, ¿verdad? Adaptemos este ejemplo para el segundo caso, para la segunda instancia de ejemplo que escribimos acá arriba. JavaScript y Java. Entonces cambiemos esto por JavaScript y acá Java. ¿Cuáles son los elementos comunes? J, A, V, A. ¿De acuerdo? Entre esas dos cadenas de caracteres. Por lo tanto, el resultado deben ser los caracteres J, A, V. Notemos que incluye elementos repetidos. ¿Ok? ¿Qué podríamos hacer para que muestre solamente, para que únicamente se muestren los caracteres únicos? Podríamos utilizar la función set o crear un objeto de conjunto como operación adicional. No la vamos a hacer. El último caso, voy a copiar esto. El último caso es con Python y C++. Entonces creamos aquí nuevamente Python y acá C++. Ejecutamos y no deberían haber caracteres comunes, por lo tanto retorna none. Muy bien, entonces hemos creado una función que nos permite reconocer e identificar los caracteres comunes que hay entre dos cadenas de caracteres. Genial, ¿verdad? Hasta la próxima.